En esta temporada seguiré los pasos de 3 hombres que viajaron por todo el mundo en busca de tesoros perdidos. Los descubrimientos que hicieron reescribieron la historia. Estoy en presencia del nacimiento del arte vikingo. Y revelaron la verdad de cómo comenzaron las sociedades humanas. Lo que iban a descubrir aquí iba a reescribir el libro de la civilización occidental. Pero estos hallazgos no siempre son lo que parecen, porque sus descubridores fueron producto de sus épocas. Hombres impulsados por el nacionalismo, el colonialismo y el ego, compitiendo para dejar su huella en nuestro pasado compartido. En esta ocasión nos encontramos en Noruega para cumplir el sueño de toda una vida. ¡Oh, qué maravilla! Exploraremos el descubrimiento del barco vikingo más antiguo y mejor conservado del mundo. Es tan valioso que resulta difícil de comprender. Construido al principio de la era vikinga, fue enterrado como parte de un funeral real. De algún modo, el barco y su vasta colección de tesoros funerarios sobrevivieron intactos durante un milenio antes de ser redescubiertos en 1903. Este hallazgo revolucionaría nuestra visión de estos legendarios guerreros, antes conocidos solo por su brutalidad. Fue desenterrado durante el auge del nacionalismo en Europa y se convirtió en un poderoso catalizador para que Noruega dejara de lado el dominio extranjero y ganara su libertad. Era plenamente consciente de un odio hacia los suecos. Conocido como el barco de Oseberg, es el sepulcro vikingo más lujoso y extravagante jamás encontrado. El Oseberg está a la altura de la tumba de Tutankamón. Quien haya sido sepultado aquí, sin duda perteneció a la realeza vikinga, pero con un giro que nadie esperaba. El 10 de agosto de 1903, el director del Museo Nacional de Antigüedades de la Universidad de Oslo se encontraba en esta remota granja, a más de 100 kilómetros de su oficina. Este tranquilo y modesto profesor sueco fue persuadido por el propietario del terreno para que investigara un misterioso montículo, porque él estaba convencido de que contenía algo extraordinario. Resultó que tenía razón. Para el profesor, este sería el hallazgo de su vida. Pero incluso él nunca habría podido imaginar lo significativo que sería cuando la excavación comenzó un año después. Lo que las excavaciones posteriores revelaron no fue algo simplemente bien conservado. Después de más de 1000 años en el suelo, también nos mostró un nivel de artesanía y arte, de una belleza tan sofisticada e intrincada que transformaría radicalmente nuestra comprensión de una de las culturas verdaderamente legendarias de la historia. El montículo contenía un barco vikingo casi completo, que de algún modo había sobrevivido en increíbles condiciones, junto con su extraordinaria colección de tesoros funerarios. Conocido como el barco de Oseberg, sus delicadas tallas y su elegante diseño transformarían por completo la reputación de los vikingos como salvajes despiadados. Desde finales del siglo VIII hasta principios del XI, los vikingos zarparon de su tierra natal escandinava para conquistar gran parte de Europa. Su objetivo principal era establecer rutas comerciales a lo largo de su imperio.
pero grupos invasores se dieron a conocer como temidos asesinos, empeñados en saquear oro, esclavos y mujeres. Ahora, el barco de Oseberg contaría una historia muy diferente. Esa historia comienza aquí, en el Museo Histórico de Oslo, abierto al público por primera vez en 1904. Para entonces, el encargado era el profesor Gabriel Gustafsson. Se había mudado a Noruega desde su Suecia natal en 1900 para asumir el prestigioso empleo de director de antigüedades en el museo, luego alojado en las instalaciones de la Universidad de Oslo. Fue mientras se preparaba para el traslado al nuevo edificio que un terrateniente local le hizo una visita inesperada. En la tarde del 8 de agosto de 1903, uno de los días más calurosos del año, un granjero llamado Oscar Rom vino al museo específicamente para ver al profesor Gustafsson, cuya oficina está detrás de esta puerta. Casualmente era el 50º cumpleaños de Gustafsson, pero estaba bastante absorto en la desalentadora tarea de reubicar toda la colección del museo en el nuevo edificio. Y cuando fue interrumpido por un granjero balbuceando sobre un barco vikingo enterrado en su propiedad, al parecer Gustafsson no estaba muy impresionado. Este es el relato de Oscar Rom de la reunión. El profesor no levantó la mirada, parecía muy cansado en ese momento. Solo se limitó a decir, sí, todos dicen eso. Luego, Oscar sacó de su bolsillo un pedazo de madera del tamaño de este lápiz. Estaba intrincadamente tallado en roble e incrustado con plata, parte del timón de un barco antiguo. De repente, Gustafsson estaba bastante interesado en esto. Por suerte, el museo también tiene el archivo del profesor Gustafsson, donde podemos leer lo que realmente pensó sobre la visita del granjero Oscar Rom. Estas cajas contienen sus agendas de trabajo, bocetos y copias de sus cartas profesionales, incluyendo una que escribió inmediatamente después de que el granjero dejara su oficina. Tenemos una copia de la primera carta que él escribió a Oscar Rom el 8 de agosto de 1903, así que debió ser justo después de esa visita. ¿Así que esta era su letra? Así es. ¿Y qué dice? En el montículo probablemente hay una tumba de la época vikinga que es de importancia científica. Cualquier alteración está prohibida. Vaya. Si alguien rompe esa regla, será enjuiciado. ¿Es el término? Sí. Eso es fantástico. Sí. ¿Sabes qué? Sí. Para hacer una carta tan corta, Sí. estableció su caso de una manera muy completa. Sí. Encontró el barco, creía que era de un funeral vikingo, Sí. que la universidad debería investigar, y Desde quien se luego. atreviera a poner un pie en ese montículo Claro. sería enjuiciado. Sí. Es muy conciso. Él sabía lo que quería. Sí. Creo. Excavar un barco vikingo fue una oportunidad casi inaudita para averiguar más sobre un pueblo cuya temible reputación surgió de uno de sus primeros ataques. Tuvo lugar no en Europa continental, sino en la pequeña isla mareal de Lindisfarne, frente a la costa inglesa de Northumberland. Conocida como Isla Santa, en el año 634 después de Cristo, los irlandeses establecieron un monasterio allí con el fin de convertir a los paganos locales al cristianismo.
Esto se transformó en el centro de la fe cristiana en el norte de Inglaterra y en un modelo de civilización en toda Europa. Alejados de las distracciones del continente, los monjes vivían una sencilla pero diligente vida de adoración y estudio. También fueron artistas célebres, creando manuscritos miniados con adornos, como los Evangelios de Lindisfarne, una de las mayores obras de arte medieval de Europa. Pero luego, en el año 793, todo cambió. El 8 de junio, la vida en este idílico monasterio isleño fue repentina y violentamente destrozada. Barcos de aspecto extraño aparecieron en el horizonte. Los monjes no habrían tenido idea de a quién pertenecían o por qué habrían llegado, hasta que desembarcaron en la orilla. Los invasores vikingos atacaron por la playa y asaltaron el monasterio, sirviéndose de valiosas reliquias religiosas de oro, plata y joyas. Saquearon todo lo que pudieron encontrar y asesinaron brutalmente a los monjes. El ataque causó conmoción en el mundo cristiano. El relato más conmovedor proviene de un monje llamado Alcuino que creció no muy lejos de aquí. Escribió: "Nunca antes hubo tales terrores en Gran Bretaña como hemos sufrido ahora en manos de una raza pagana. Estos bárbaros derramaron la sangre de los santos en los altares y pisotearon los cuerpos en el templo de Dios como estiércol en la calle". Este tipo de ataques se convirtió en el sello distintivo de 3 siglos de expansión por parte de los vikingos. Sus barcos atravesaban océanos y tierras a través de ríos. Mientras colonizaban Islandia y luego Groenlandia, forjaron vínculos comerciales en Rusia. Y en el siglo XI se convirtieron en los primeros europeos en llegar a Norteamérica. La masacre de Lindisfarne fue con toda seguridad donde comenzó la reputación de los vikingos como salvajes, despiadados y por supuesto sanguinarios. Ellos mismos lo habrían promovido. Sabían que el miedo era un arma poderosa. Y pronto, con solo ver sus barcos, era suficiente para causar pánico y terror. Y así, durante más de 1000 años, la temible imagen del guerrero vikingo simplemente se mantuvo. Los vikingos provenían de lo que ahora se conocía como Escandinavia, que en los próximos 5 siglos se convirtió en 3 estados independientes: Dinamarca, Noruega y Suecia. A mediados del siglo XIV, la peste bubónica acabó con casi 2/3 de la población noruega, incluyendo la mayor parte de su élite social. Política y económicamente paralizada, se convirtió en el socio más débil en 2 alianzas forzadas. Primero con Dinamarca en 1536 y luego con Suecia en 1814. En 1903, cuando Gustafsson comenzó su investigación, esta segunda alianza estaba al borde del colapso. Los noruegos estaban decididos a reclamar su independencia y los suecos eran a menudo vistos como enemigos. En este contexto, el sueco Gustafsson se preparó para inspeccionar el montículo, el cual creía que podría contener un barco vikingo. Quería marcharse de inmediato, pero aquella noche debía celebrar su cumpleaños con su familia, así que partió a primera hora al día siguiente. Estoy siguiendo su rastro a unos 100 kilómetros al sur, hasta la granja de Oscar Rom, cerca de la pequeña ciudad de Tønsberg.
Las cartas de Gustafsson dan la impresión de que era un sujeto tranquilo y sereno, pero tras haberse asentado en Tønsberg, puedo imaginar que sentía una mezcla de emoción e inquietud. ¿Sería esto el hallazgo de su vida? ¿Aseguraría su reputación en el mundo académico? ¿Tal vez en la imaginación pública? O, como sospecho, también habría temido que todo pudiera resultar una falsa alarma o incluso un engaño. El profesor llegó temprano, el 10 de agosto de 1903, y Oscar lo llevó con entusiasmo al montículo en su granja. Gustafsson hizo algunas excavaciones exploratorias iniciales y pronto descubrió la evidencia irrefutable que él necesitaba. Escribió esto en su diario. Al examinar el montículo, nos encontramos por primera vez con una cámara funeraria, una especie de techo que protegía la tumba. Al bajar, encontré con mesas de roble remachadas. Todo es extremadamente sólido. También ha permanecido excelente por lo que hemos podido ver hasta ahora. Lo que aún no sabía era que bajo sus pies, la arcilla y la tumba del montículo se habían mantenido húmedas por un pequeño arroyo. Las condiciones perfectas para preservar los miles de fragmentos de madera durante más de un milenio. Finalmente, sin duda se trataba de un barco vikingo. Pero la siguiente pregunta era, ¿Gustafsson tendría permitido excavarlo? El problema era que, según la ley noruega, cualquier tesoro encontrado pertenecía al terrateniente. Lo que nos lleva a la curiosa historia del vecino de Oscar Rom, Johannes Hansen, que hasta hace muy poco había sido dueño de esta tierra. Al igual que muchos europeos de clase obrera a finales del siglo XIX, Johannes se había ido a Estados Unidos en busca de una vida mejor. Pero pronto se encontró en dificultades, viviendo en la miseria en los barrios de Brooklyn. Desesperado, se dirigió a una vidente, quien le dijo que para hacerse rico no necesitaba sufrir tales dificultades en Estados Unidos, porque en su granja en Noruega había oculto un gran tesoro. Hansen estaba convencido. Tan pronto como pudo, regresó a Noruega y comenzó a excavar el montículo. Pero no encontró nada, así que dejó de hacerlo. Le preocupaba encontrarse con una fosa de plagas llena de víctimas de la peste negra. No fue así, pero irónicamente, el pobre Johannes pronto murió de una enfermedad que había contraído en Estados Unidos. Para Oscar Rom, que compró la tierra en 1903, esto resultó ser un giro bastante afortunado en esta historia. Oscar no solo tuvo suerte, también fue astuto. Si había un tesoro vikingo enterrado, sabía que como propietario legal, simplemente podía venderlo al mejor postor. Gustafsson estaba horrorizado. Se dio cuenta de que si era superado, el frágil barco sin duda sería destruido y perdido para siempre. Aún más, se avecinaba el invierno y el suelo pronto se congelaría, así que las excavaciones tendrían que esperar hasta la primavera. Durante el invierno, Gustafsson habría examinado los registros de un hallazgo vikingo desenterrado apenas 20 años antes, ofreciendo el brillo de esperanza de que gran parte de su barco se habría mantenido intacto. A unos 24 kilómetros, dos hijos de un granjero habían estado excavando en el suelo congelado de un montículo similar e hicieron el descubrimiento más increíble. Fue uno de los primeros relativamente intactos barcos vikingos. El barco Gokstad estaba incompleto y dañado, pero lo que realmente importaba se encontraba en su centro, un esqueleto humano. Los huesos provenían de un hombre del siglo IX,
Pudo haber sido un jefe. Parece que murió a causa de las heridas sufridas en batalla. Y pues miren estos huesos, son enormes. Era una verdadera montaña humana, un verdadero guerrero vikingo. A finales del siglo XIX, el nacionalismo estaba creciendo en toda Europa. Noruega estaba desesperada por la independencia, y el descubrimiento de este guerrero era un modo de reclamar parte de su heroico pasado. También fue una época en la que las naciones afirmaban su identidad a través de la exploración, incluyendo una feroz competencia para ser la primera en llegar al Polo Norte. Para el intenso orgullo de Noruega, también tuvieron un gran contrincante en esta carrera. Cuando este sujeto, Fridtjof Nansen, regresó de su intento en llegar al Polo Norte en 1895, fue inmediatamente aclamado como un héroe nacional. La apuesta de Nansen por el Polo Norte se había quedado corta, pero llegó más al norte que nadie en la historia, lo que fue suficiente para que Noruega lo declarara una leyenda viviente. Y el mejor modo de lograrlo era retratarlo como una versión actual de otro gran héroe marinero, el rey vikingo Olaf Tryggvason. Para probarlo basta mirar esta ilustración. Muestra al rey nórdico Olaf enfrentando a Sigrid, la altiva de Suecia. Fue publicado en Noruega alrededor de 1900. Ahora, miren esta foto de Nansen, que fue tomada casi al mismo tiempo. Es bastante llamativo. Si los pones uno al lado del otro, es como un reflejo. Esto en verdad parece demostrar que en ese momento había un deseo insaciable por parte del pueblo noruego de conectarse de nuevo a sus raíces vikingas. Esto puso a Gustafsson en una posición difícil. Él era un sueco a punto de excavar un tesoro noruego invaluable. En marzo de 1904, Gustafsson había organizado su equipo, recaudado fondos del gobierno y estaba listo para comenzar a excavar. Según el arqueólogo Terje Gansson, lo único que lo detuvo fue el terrateniente Oscar Rom, quien aún esperaba el mejor acuerdo financiero que pudiera negociar. Oscar Rom era un sujeto fascinante. En la literatura es retratado como un granjero codicioso. Quería ganar dinero. No hay nada de malo en eso. Y no le importaba que el profesor Gustafsson proviniera de Oslo y le dijera cómo comportarse. Me prestó atención. Pero el profesor también tenía su agenda. No quería pagar más de lo necesario y argumentaba que, dado que el barco y todo estaba en pedazos, ellos deberían reducir el precio. Estaba roto. Estaba roto. Oscar exigía 12,000 coronas. Una fortuna. Para sorpresa de Gabriel, el museo finalmente cedió. Pero aún había mucha tensión entre ellos. Así que, de hecho, dejaron de hablarse y escribían notas cada mañana para intercambiárselas. Ten, lee mi nota. Sí. Gustafsson ya se había enfrentado a prejuicios de colegas y vecinos noruegos. Ahora iba a liderar la excavación más grande del mundo, bajo la mirada de una nación dispuesta a quedársela por su causa nacionalista. La excavación comenzó el 13 de junio de 1904. La expectativa era alta. Todos esperaban un barco, un guerrero y un tesoro. Pero luego, el desastre. Lo primero que Gustafsson casi descubrió fue una trinchera excavada siglos antes en la cámara funeraria. Se dio cuenta, para su horror, de que cualquier metal precioso había desaparecido, quizás saqueado por profanadores de tumbas. Fue una enorme decepción, porque todo el país esperaba que encontrara tesoros increíbles.
Dentro de su propia colección en el Museo Histórico, había un magnífico ejemplo de un tesoro vikingo del siglo IX, descubierto en 1834, nuevamente en una granja a menos de 50 kilómetros de Oslo. Esto es conocido como el Holmholt y es uno de los mayores tesoros vikingos de oro jamás descubiertos. Aquí hay 2,5 kilogramos de oro. Y este hallazgo nos dice mucho. Podemos ver monedas que han sido modificadas como dijes. Esta es una moneda romana que ha tenido este accesorio unido a la parte superior que la convierte en algo que se pueda llevar puesto. Esta hermosa colección de objetos nos dice que los vikingos llegaron tan lejos como Bizancio-Constantinopla, que tuvieron estos contactos con las islas británicas, la Inglaterra anglosajona, la Irlanda celta. Entre estas cuentas, puedes encontrar corales del Océano Índico. Es una representación de Asia. Estos son hallazgos que vienen de todo el mundo conocido. Todo esto nos muestra una narrativa tradicional de los vikingos, que son guerreros barbudos, viajando en barcos, recorriendo océanos y saqueando tesoros, llevándolos de vuelta a sus tierras. Esta idea de los vikingos había durado por siglos, pero ahora estaba a punto de transformarse. A medida que avanzaba la excavación, la consternación de Gustafsson se convirtió en alegría. El suelo anegado había conservado un diferente tipo de tesoro. Posesiones personales, diseñadas para acompañar a un vikingo a la otra vida. Mucho más preciosos que el oro o las joyas. Estos objetos de madera se habrían encontrado en las casas de los jefes vikingos y en los salones de banquetes. Nunca antes se había visto la vida vikinga con este íntimo detalle. Tenemos estos trozos de madera del barco, un trineo y estos tapices. Todos estos artefactos brillantes, con tallas, entre otros, de muy alta calidad. Todo un tipo de artesanía. Lo que tenemos aquí es todo lo que normalmente se perdería. Materiales, sí, madera... Y es tan valioso. El Oseberg es tan único que es muy difícil de captar. Los pocos restos humanos habían sido esparcidos por los saqueadores, pero las condiciones anaeróbicas incluso habían preservado la carne de algunos de los animales, sacrificados para proporcionar un banquete a los muertos en su viaje a la otra vida. El estómago del buey en la popa de la nave se conservó. Vaya. Así que saben exactamente lo que ese buey había estado comiendo antes de matarlo. Sin duda, este sería el logro culminante de la carrera de Gustafsson, incluso si la parte de excavación carecía de cierto encanto. Supongo que fue un trabajo apestoso de hacer. Olía, pues ya sabes, con 15 caballos en descomposición, comenzando una nueva descomposición al abrir a... Ni siquiera había pensado en eso. Sí. Oh no, qué asco. Y Gustafsson dice también en su diario que no es muy divertido que las personas en la parte superior del montículo te miren con el trasero al aire, excavando rayos apestosos. Lo sé, él escribió sobre personas mirándolo, sintiéndose observado. Hablaba de la prensa en particular. No le gustaba, ¿cierto? No, supongo que él era el típico académico anticuado que quería el orden y la tranquilidad. El meticuloso registro y la documentación sistemática de Gustafsson eran muy avanzados para su época.
y vitales para el éxito de este enorme desafío interdisciplinario. Las prácticas que lideró para la excavación de Oseberg se estudiarían durante décadas. Algunas aún se usan en la actualidad. Es el primer arqueólogo en Noruega que utiliza papel milimetrado para obtener documentación precisa. También es uno de los primeros en usar la fotografía. Sí. Por lo tanto, deberíamos estar muy contentos de que Gustafsson se hiciera cargo. Él era consciente de lo mucho que esto significaría para el futuro. Ha llegado la hora del renacimiento, de un nuevo comienzo. Vienen los Rus. Ivar está con ellos. Ha llegado la hora. ¡Ataquen! Todos vamos rumbo al Valhalla. Vikings. Esta noche, por History 2. Si es un tren, está en Mercado Libre y te llega a la velocidad del envío más rápido de Chile. Mercado Libre, lo mejor está llegando. Watts es tan rico y natural que sientes la fruta en tus manos. Me lo llevo. Siente y disfruta todo lo rico de la fruta con Watts. Es rico, es hecho con fruta natural. Es Watts, es fruta. El mundo más que nunca necesita buenas vibras, como las que nacen aquí, en nuestros cafetales. Y llegan a cada café para impulsarte a crear un movimiento. A crear tu idea. A crear un cambio. Uno pequeño. Uno gigante. Nescafé, crea tu mundo. De Nestlé. Uberman presenta su nueva tecnología brushless y su nueva batería multiforce de 20 voltios. Una nueva generación de profesionales que nunca se detienen. Una generación que se actualiza. Una generación que no le teme a nada y que entrega la máxima calidad de siempre en todos sus trabajos. Una nueva generación de herramientas creada para una nueva generación de profesionales. Uberman, rendimiento profesional garantizado. ¿Sabías que tu hijo pronunciará mejor el inglés si lo aprende desde temprana edad? Este es el año para que logres su fluidez con Open English Junior, el curso número 1 de inglés online para niños. Impulsa a ser bilingüe con divertidas clases en vivo y profesores nativos. Garantiza el futuro de tu hijo. Inscríbelo hoy en openenglishjunior.com. Parece que está más entretenida la vida de los demás. Veamos algo más interesante. Les presento su futuro. Y sin planificarlo, fueron papás. ¿Cómo les cambió la vida? Mejor avancemos. Sonrían, que ellos salen de la U y ustedes a donde quieran. Y la mejor parte, para el final. Se ve bueno. Si les gustó, construyan hoy su futuro con el apoyo de Vice Vida. Escucha los consejos de los que saben de vida. Vice Vida, el poder de la tranquilidad. Conoce Central 68 de Constructora Bolívar. Tu oportunidad para vivir en un gran apartamento y excelente ubicación en Salitre. A tan solo 3 minutos caminando de la próxima estación de Transmilenio y del futuro. Elige el tuyo desde 598 millones de pesos, con excelentes zonas comunes y gran diseño. Ingresa ya a constructorabolívar.com y conoce esta oportunidad para tu familia. ¿En qué se parece casarse en Valladolid? Asistir al Gran Premio en Miami. ¿El Gran Tren desde Londres a París? Entre todas son nuevas experiencias que puedes organizar con tu asesor en Viajes Falabella. Presentamos Viajes a tu medida. Eso que tanto sueñas, nosotros lo planificamos. Durante 115 años, parecía que nunca se encontraría ningún otro barco vikingo tan significativo. Pero en el otoño de 2018, los arqueólogos estudiaban un asentamiento vikingo conocido cuando detectaron el esquema inconfundible de un barco.
¿Podría ser este hallazgo tan rico como el Oseberg? 2 años más tarde, tengo la suerte de poder visitar la primera excavación de barcos vikingos de Noruega, desde la de Gustafsson. Basándose en su legado, este equipo tiene la ventaja de la tecnología del siglo XXI para ayudarlos, lo que no está nada mal. Las maderas de este barco se han podrido por completo, dejando solo una leve marca en el suelo. Aún así, es un evento nacional para Noruega, con transmisión en vivo a través de Internet, además de una serie de transmisiones en vivo de una semana desde el sitio. Así que imaginen el impacto que el barco Oseberg, totalmente conservado, habría causado en ese momento. Y a diferencia del profesor Gustafsson, el director de este proyecto, Christian Rutsrud, acoge positivamente la atención. Ha habido tanto interés mediático de todo el mundo y, por supuesto, los noruegos están muy orgullosos de esto. Los barcos restantes, el Oseberg y el Gokstad, son símbolos nacionales y este será el 4º barco vikingo bien documentado. Y obviamente es mucho más lento comparado con cómo el barco Oseberg fue desenterrado. No podemos compararlo con el Oseberg. No está tan bien conservado, pero aún es posible obtener mucha información de él a través del uso de la metodología moderna. Utilizando una técnica llamada fotogrametría, se creará un modelo digital 3D del barco, combinando fotografías de las marcas dejadas por las maderas en el suelo. Esto es muy interesante. La mayoría de estas partes negras o parduzcas del suelo son de madera desintegrada. Habrían sido parte de la cámara funeraria en el segmento superior. Así que tenemos el techo de la cámara funeraria. Eso creo, pero de lo que estoy seguro es que se trata de una especie de individuo de alto nivel como un rey o una reina. ¡Santo Dios! Supongo que esto es lo que se siente estar en un momento de la historia. Cuando leí sobre cómo Gustafsson encontró el Oseberg y todo lo que pudo haber pasado por su mente mientras raspaba capa por capa a través de la tierra y la revelaba, y ahora estoy aquí viendo esto. A solo 7 semanas de una excavación que se espera dure unos 5 meses, nuevos descubrimientos ocurren casi a diario. Aquí abajo tenemos algo muy frágil. De hecho, se pueden ver los restos de algunos huesos. Sí. Son los huesos de un animal grande, de un caballo o tal vez de un buey. Pues está en buenas condiciones. ¿Qué harían si empiezan a sacar huesos humanos de esta magnitud? Oh, sí, eso sería increíble, porque así podríamos obtener muestras de ADN y acercarnos mucho más a la persona enterrada aquí. Centímetros debajo de mis rodillas se encuentran los huesos de un rey vikingo que podríamos reconstruir estudiando su ADN. Podríamos. Analizar el ADN de una realeza vikinga desbloquearía una gran cantidad de información sobre su linaje, a dónde viajaron, incluso su apariencia física. Pero después de 115 años, el trabajo vanguardista de Gustafsson en el Oseberg aún desempeña un papel importante en esta innovadora excavación. Es el barco mejor documentado que tenemos. Por lo tanto, hizo muchos dibujos de los cuales son una gran información y creo que nos sirve de referencia. Consultamos estos dibujos, los comparamos, por supuesto, pero él no podía hacerlo digitalmente y esa es la gran diferencia. Sin madera a su disposición, la capacidad de crear un modelo digital en lugar de una reconstrucción física significa que este equipo se ahorrará la tarea casi imposible que Gustafsson enfrentó, ya que su barco vikingo estaba roto en 1000 pedazos. Fueron llevados a la fortaleza de Akershus en Oslo para secarlos lentamente antes de que Gustafsson pudiera incluso comenzar un trabajo de reconstrucción sin precedentes. Para tener una idea de la gran escala de esta operación, visité la fortaleza con el especialista en barcos vikingos Knut Paschal, quien ha pasado años estudiando y documentando el barco de Oseberg. ¿De dónde sacaron exactamente los pedazos del barco? Bueno, la verdad no sabemos exactamente en cuál sótano fue, pero era parte de este castillo. ¿Pero por qué él eligió este lugar?
Querían que se secara lentamente, y un sótano húmedo en este castillo era más que excelente para ese fin. Así que se hospedó aquí durante varios años. Luego lo llevaron a la universidad y empezaron a construir el barco. El barco estaba en 2000 pedazos. ¿2000? ¿Cómo diablos podrían reconstruir un barco con eso? ¿Por dónde empezar? Solo tenían que empezar con la quilla y construirla lentamente, ¿verdad? Pero no era solo el barco. También eran todas las cosas increíbles a bordo. Los trineos, los vagones, todo eso necesitaba cuidado de inmediato. Tuvieron que postergar la reconstrucción. Pero eso fue bueno también, porque necesitaba tiempo para pensar cómo diablos deberíamos hacerlo, por dónde empezamos. Tardó 21 años en completarse, pero valió la pena. Los vikingos no eran nada sin sus barcos, y el Oseberg nos enseñó lo avanzados que realmente estaban. Cómo su calado poco profundo les permitió navegar en solo 1 metro de agua. Cómo fueron construidos tan ligeros para transportar, pero tan fuertes para surcar mares abiertos. El trabajo de Gustafsson nos había dado algo realmente excepcional. El único barco vikingo casi completo del mundo. Al mirar el barco terminado, ¿qué porcentaje es original? Mi conjetura es del 95%. Eso es casi todo. Y ese es el único barco vikingo de este tipo. Lo es todo. No encontraremos nada así de nuevo. Este es el único. ¿Cuánto crédito hay que darle a Gustafsson? Sin Gustafsson no tendríamos ese barco, eso es casi seguro. Por supuesto, es un poco difícil para nosotros. Él nació en Suecia y eso no nos agrada mucho en Noruega. Pero aún así, sí, está bien. Cuando Gustafsson comenzó la restauración del barco de Oseberg, Noruega finalmente ganó su libertad, siendo capaz de hacer sus propias leyes y determinar su propio futuro. El 26 de octubre de 1905, el rey Oscar II de Suecia renunció a su derecho al trono, y Håkon VII fue elegido como el nuevo rey de Noruega, que era entonces una nación independiente por primera vez en más de 4 siglos. Pero para un sueco como Gustafsson, Noruega seguía siendo un ambiente bastante hostil. Había vivido allí por 5 años, se casó con una noruega, trabajó y crió una familia, pero sintió que nunca le permitieron olvidar que era un extranjero. Escribió que se sentía como un exiliado, que deseaba estar en suelo nativo. Así que se metió de lleno en su trabajo. El monumental logro de Gustafsson en la reconstrucción del barco vikingo nos dio un enorme campo de conocimiento. En el presente, el arqueólogo experimental Jan Knudsen y su equipo de artesanos utiliza sus hallazgos para darnos una comprensión más profunda al reconstruir un barco vikingo funcional. ¡Hola, Jan! ¡Mira! ¡Hola! ¡Hola! Vaya, esto se ve genial. Sí. Cuéntame, ¿qué estás haciendo? Partiremos este enorme tronco para hacer tablones para nuestro barco. Bueno, pensé que habría motosierras o sierras de doble extremo, pero No. veo que no hay nada de eso Eso aquí. no es nada emocionante. Lo estamos haciendo a la antigua, como lo hicieron los vikingos. Utilizaron cuñas de hierro como esta para cortar. Y después usamos cuñas de madera más grandes y martillos para dividir el tronco. Dios, el proceso es increíble. Quiero intentarlo. Chicos, ¿puedo intentarlo? Sí, ¿De veras? No puedo creerlo. Quiero usar este martillo porque Pruébalo. tiene una cabeza más grande. Me siento sí, feliz. así es. Sí, Bien. así es. Oh, sí. Esto se siente muy bien. Eso es muy Frenar un bueno. poco de ira. Estoy impresionada de mí. Sí, también estoy impresionado. Gracias. ¿Estás cansada? Fue suficiente. Rolf, ¿podrías...? Te dejaré tomar mi lugar, Rolf. Bien. El equipo tardó 3 arduas horas en cortar el tronco de extremo a extremo. ¡Sí! ¡Cuidado! ¡Sí! ¡Vaya!
Bien. ¡Bien hecho! Excelente. ¡Bien hecho, chicos! Gracias. ¡Qué bonito! ¡Listo! Sí, tendremos unos hermosos tablones. ¿Cuántos creen que saldrán? Espero que sean unos 16 tablones. Eso es mucho trabajo para solo 16 tablones, pero no es nada comparado con lo que se necesitará para terminar el barco. Necesitamos unos 400 metros de tablones para este barco. 400 metros. 400 metros. Empezamos hace un par de meses y tenemos 4 metros. ¡Oh, no! Falta mucho. ¿Qué aprendizaje les queda al hacerlo de este modo? Aprendemos que es posible hacerlo con solo herramientas muy simples. Y me sorprende lo que pudieron hacer hace 1200 años. Totalmente restaurado, el Oseberg era considerado un testimonio de las habilidades de construcción naval de los vikingos, pero fue lo que se esculpió en él lo que cambió nuestra imagen de ellos, de belicistas saqueadores. Un excelente ejemplo es el mascarón ornamental del barco, tallado en forma de serpiente enrollada. Esto era considerado demasiado precioso y delicado para ser exhibido, por lo que una réplica exacta de roble fue tallada a mano. Pero el original aún existe, y he obtenido acceso especial para verlo en un lugar secreto a pocos kilómetros de la nave en sí. Bueno, esto es algo que no muchos logran ver. ¡Oh, qué maravilla! Dios, sigo teniendo que recordarme a mí misma que esto es madera de 1200 años de antigüedad. Esto nunca sobrevive. Está intacto. Y es muy hermoso. El modo en que tallaron la serpiente tan profundamente. Y miren esto. Miren esto. Es la ondulación de la serpiente que va en todos los sentidos. Esto le da una dinámica. Parece que se moviera, que se retorciera. Es una talla hermosa, es un objeto hermoso. Y si esto es solo una muestra de lo que está por venir, no puedo esperar a ver el barco entero. Con esta nueva apreciación, ha llegado el momento de visitar el debidamente llamado Museo de Barcos Vikingos de Oslo. Este singular edificio de forma cruciforme fue diseñado hace casi un siglo específicamente para albergar el barco de Oseberg. Tras la separación de Suecia, otorgarle al mayor tesoro de Noruega su propio hogar era motivo de orgullo. Y en 1926, cuando llegó el momento de transportar el Oseberg desde la ciudad hasta el nuevo museo, las personas se alinearon en las calles para echar un vistazo y admirarlo. Y yo, por mi parte, no puedo esperar a verlo. Este realmente es un momento cautivador. Sé que es normal ver a un presentador caminar en lugares asombrosos y decir ¡wow! Pero esto es algo nuevo para mí. Se siente tan especial ver este barco en persona. No lo puedo creer y luce como si lo hubieran hecho ayer. Ya entiendo por qué la gente pensaba que podría ser falso. Está en excelentes condiciones. Como si pudiera navegar fuera de esta habitación justo ahora. Lo primero que llama la atención es la forma. Sus elegantes y amplias curvas. Con poco más de 20 metros, es de hecho más corto que los típicos barcos largos, quizás porque, como uno de los primeros construidos, fue modelo para posteriores diseños. Y luego comienzas a deleitarte con los detalles. Vaya, las tallas increíblemente intrincadas en la proa y la popa.
Vaya, el tallado es realmente increíble. Es muy bonito. La artesanía es verdaderamente excepcional. Este diseño se conoce como estilo de Oseberg. Es el primero de 6 periodos de arte en la era vikinga. Pero también se conoce como el estilo de bestia de agarre, porque en todo esto se pueden ver criaturas entrelazadas, enroscándose entre sí. Hay serpientes y dragones que extienden sus patas, tocándose entre sí y a su entorno. Es muy emocionante pensar que estoy en presencia del nacimiento del arte vikingo. Los primeros vikingos nos dejaron poco en forma escrita, así que el simbolismo de estas tallas se ha perdido. Pero el relativo aislamiento de Escandinavia con el resto de Europa permitió que su visión precristiana del mundo, en la que los animales y la naturaleza jugaban un papel importante, sobreviviera mucho más tiempo. Las sagas e historias transmitidas verbalmente nos dicen que las serpientes y los dragones eran especialmente importantes y que los barcos eran algo más que transporte. Estaban imbuidos en cualidades espirituales. Por lo tanto, estas figuras sin duda representan una unión de esas mismas creencias. Aún no puedo creer el estado de esto. En serio, no lo puedo creer. Trabajos como este solo podrían ser producidos por una clase artesanal dedicada. Los vikingos no solo robaban los tesoros de otras personas, sino que valoraban la belleza lo suficiente como para crear los suyos. Esto por sí solo ayudó a redefinir nuestra visión de ellos. El Oseberg fue un gran avance desde el conocimiento que había llegado de previos hallazgos, como el barco más simple, el Gokstad, que ahora se encuentra junto a él. Gran parte de lo que vemos aquí es madera reemplazada, pero obviamente es un diseño mucho más básico y robusto. Un caballo de batalla destinado al comercio, los viajes y el terror. Es un hallazgo extraordinario, pero no nos ofreció mucho sobre la cultura vikinga. Cuando se trataba del descubrimiento del Oseberg, por supuesto, el barco en sí era la atracción estrella. Pero tan importante como sus tallas ornamentadas es el arte que se encuentra dentro de él. Una increíble colección de tesoros para acompañar al ocupante del barco a la próxima vida. El barco de Oseberg es sorprendente, pero miren esto. Es un carruaje y debo seguir pellizcándome para recordar que esto es madera. Esto fue enterrado hace 1200 años, pero ya era antiguo para entonces. Era una preciosa antigüedad. Lo que es realmente fascinante para mí es el tallado. Solo miren los detalles. Y este es para los amantes de los gatos, porque en toda la parte trasera del carruaje se pueden ver gatos superpuestos entre sí. Es muy posible que esto sea una referencia al carruaje de Freya, la diosa Freya, porque según la mitología, su carruaje era tirado por gatos. Desde los cuervos de Odín hasta el monstruoso lobo Fenrir, los animales tienen una fuerte presencia en la mitología nórdica. Al frente tenemos al héroe Gunnar en un pozo de serpientes, donde se pueden apreciar todas las serpientes retorciéndose y atacándolo. En realidad, trae drama al increíble arte vikingo. Estas tallas muestran una mitología compleja, mucho más que una simple cultura guerrera, haciéndose eco de las grandes civilizaciones de la antigua Grecia y Roma. Y este carruaje es solo un elemento en una colección de más de 700 piezas, una cifra abrumadora, muchas de ellas decoradas y talladas en el mismo estilo de bestia de agarre. Desde las intrigantes bisagras de latón del llamado cubo de Buda,
hasta un collar de perro que parece comprado ayer. Lo que es verdaderamente emocionante sobre la gama de objetos que salieron del entierro del barco de Oseberg son las ideas que nos dan sobre la vida vikinga diaria. Miren esto, es un cofre para sostener la ropa. Es de estatus alto, pero son cosas que se encuentran en una casa vikinga. Hay zapatos, verdaderos zapatos vikingos. Y estos muebles, 6 camas fueron puestas en el barco, así como la única silla vikinga sobreviviente. Y encontramos textiles que nunca sobreviven en el registro arqueológico. Y aún así tenemos agujas y cosas para hilar lana e incluso pequeñas bolas de hilo. Estos objetos suman a un panorama espectacularmente detallado de los vikingos en casa, trabajando, creando arte, cocinando y socializando, muy diferente de los salvajes que habíamos imaginado con anterioridad. Al restaurar la honorable ascendencia del país, el barco de Oseberg y sus tesoros dieron a Noruega la confianza para mantenerse orgullosa como nación, dispuesta a aprovechar al máximo las oportunidades del siglo XX. El profesor Gustafsson debió haber sentido que podía disfrutar de la gloria de su logro. Por el contrario, su vida se volvió más complicada. Realmente, al hacer el descubrimiento vikingo más importante de la historia, Gustafsson se había encontrado en una situación imposible. Por una parte, estaba totalmente encantado con su hallazgo. Por la otra, estaba bastante preocupado por la explotación nacionalista tan agresiva del mismo. Había regalado a Noruega su mayor tesoro cultural y se mantuvo silenciosamente leal a su hogar adoptivo, pero ni siquiera eso fue suficiente. En sus cartas, Gustafsson escribió que era plenamente consciente de un odio hacia los suecos en su círculo social. La política, afirmó, está empezando a ser insoportable y anhelaba el momento en el que los países escandinavos se unieran en un acuerdo civilizado. Mientras Gustafsson se dedicaba a los trabajos de restauración, el Oseberg presentó al mundo otra revelación. Esta vez vino de los restos humanos. Antes de las excavaciones, se suponía que, al igual que la nave Gokstad, la tumba era quizás la de un guerrero o un rey. Pero a medida que extraían los huesos del suelo, era obvio que no había un solo cuerpo allí, sino 2 esqueletos. Y lo que se descubrió luego sorprendería a todos. No eran huesos de hombres. Esta lujosa tumba en realidad había contenido 2 cuerpos de mujeres vikingas. Marianne Mohan ha estudiado estos restos mientras investiga el papel desempeñado por las mujeres en la sociedad vikinga. ¿Cuál fue la reacción del público al descubrir que se trataba de mujeres? Fue significativa, muy significativa. El descubrimiento de este entierro fue en un momento en que la era vikinga era un gran acontecimiento y había todo un deseo de vincularla a la era vikinga hasta la Noruega actual mediante la búsqueda de un pasado glorioso. La noticia de que los huesos eran femeninos se produjo cuando la fiebre nacionalista de Noruega alcanzó su apogeo. Muchos creían que una de estas mujeres debió haber sido la reina Åsa, abuela del rey Harald, la primera gobernante de una Noruega unida en el siglo IX. Encajaba con la narrativa de lo que querían. Oye, esta es una reina del pasado. ¡Qué poderosa era! La conjetura era que el extravagante funeral de la reina Åsa había incluido el sacrificio de una esclava, que luego fue enterrada con ella. Pero en 2007,
El análisis científico moderno produjo otro giro sorprendente en la historia. La dentadura de la joven muestra evidencia de haber usado un mondadientes, que no era algo asociado a un esclavo. Las muestras tomadas de los huesos indican una dieta de alto estatus para ambos, pero también hay otros indicios como los zapatos son muy finos, así que ambos cuerpos muestran indicios de ser de personas de alto estatus. Incluso ahora que estamos conversando, esta idea de que las mujeres podrían tener un alto estatus, poder y ser conmemoradas de esta manera todavía no parece encajar. Tenemos una especie de narrativa de la sociedad vikinga como si fuera completamente dominada por hombres, pero eso no es lo que vemos en la arqueología. El hecho de que el entierro de Oseberg tenía no una, sino dos mujeres poderosas, revela que nuestra visión de los vikingos como una cultura dominada por hombres era simplemente errónea. El profesor Gustafsson, el héroe silencioso detrás de todas las revelaciones de Oseberg, nunca regresó a casa. Permaneció en Noruega, luchando contra los sentimientos antisuecos dirigidos en su contra, y pasó la siguiente década trabajando en la restauración. Su muerte en 1915 significó que nunca llegó a ver la nave completamente restaurada, pero tenemos que agradecerle por este descubrimiento único y las numerosas revelaciones vikingas que nos ha dado. Los cadáveres de animales y otros objetos descubiertos en el barco Oseberg nos indicaron que los banquetes eran parte esencial de la vida vikinga. Hoy en día, los arqueólogos experimentales utilizan esta evidencia para recrear los banquetes vikingos. Esto ayuda a llenar los vacíos en nuestro conocimiento y revela detalles más íntimos sobre ellos. Pero también es un modo en que los noruegos expresan su profundo orgullo nacional. Su fundación toma el nombre de Oseberg. Obviamente es importante, pero ¿por qué es importante ese barco y ese descubrimiento? Bueno, en realidad este hallazgo, el Oseberg, es uno de los principales hallazgos arqueológicos en el mundo. Se encuentra a la altura de la tumba de Tutankamón y otros. Sí. Y llegó en el momento perfecto para Noruega. Uni, sé que tienes una conexión personal con la excavación arqueológica, ¿cierto? Sí, así es. Mi bisabuelo estuvo allí en 1904 y ayudó a... Sí, por supuesto. No era una persona muy importante, era un granjero libre con su propia pala. Sí, tenía una pala, sí, podía cavar, sí. Pero pensando en la era vikinga, los barcos eran sumamente simbólicos para entonces, ¿no es así? Los barcos eran sin duda alguna muy simbólicos. Se sabía que tenían su propia alma. Podrían castigar a la tripulación o podrían recompensarla. Los barcos, con sus almas vivientes, se incrustaron profundamente en la cultura vikinga, celebrados en su arte, en las historias y también en las canciones. Desde los juegos hasta cómo comían y lo que llevaban puesto, es notable cómo el descubrimiento del Oseberg de Gustafsson aún nos brinda nueva información hoy en día. Eso fue fantástico. Mi experiencia final en Noruega es lo más parecido a un viaje a bordo del barco de Oseberg. Esta réplica fue construida por el equipo de Jan junto con la fundación de Thor y Uni en el año 2012. Muy bien, tripulación, ¿están listos? ¡Sí! Sí. ¡Qué gran experiencia! Fue creado en principio para demostrar que el original era realmente navegable, no solo ceremonial, como algunas personas pensaban, pero también muestra que además de una hazaña de gran resistencia, un viaje vikingo por el mar era de tranquila contemplación. Pueden estudiar todo lo que quieran sobre barcos vikingos en libros, pero aquí es donde de veras se aprende.
¿qué tributo más apropiado podría tener un barco que navegó a través del océano del tiempo que mostrarnos lo equivocados que habíamos estado en nuestra percepción de los vikingos? Y pensar que todo pudo haberse perdido fácilmente. El barco de Oseberg simplemente no debería existir. Esa arcilla húmeda nos dejó la reliquia más extraordinaria. Y además nos dice mucho sobre el pueblo vikingo, sobre las mujeres, el hogar, el arte, sobre cómo vivían realmente los vikingos. Pero Gustafsson es tan parte de esta historia como el barco en sí. Mientras él desenterraba todos esos trozos de madera, pieza por pieza, estaba salvando a dos grupos de personas. Estaba rehabilitando a los antepasados de una nación y galvanizando al pueblo noruego del siglo XX. Ese es el verdadero poder de la arqueología.